Bien, buenas noches, colegas. Nuevamente tengo personas que están en cola. Bien, voy a esperar un momento para poder admitirlos, ¿ya? Bien. eh, el día de hoy voy a hablarle acerca de lo que es introducción al mundo de las máquinas virtuales con VMware Workstation en especial. Pero vamos a tocar un poquito el tema de todas las máquinas virtuales. Eh, Bien, bienvenidos nuevamente, colegas de toda Latinoamérica, que son parte del equipo de LATAM, Linux, ¿no? Y Ayutic, si no me equivoco. Muy agradecido por su participación en el webinar y por siempre estar disponibles. Y les pediría por favor que si tienen preguntas las comenten o las dejen para el final y las podamos resolver, ¿no? No hay problema, también en el transcurso de la posición puedan comentar, siempre de manera, digamos, pausada para poder tomar en cuenta cada una de sus preguntas que son muy importantes. Bien, un poco de mi presentación, que siempre les hago mención. Mi nombre es Luis Gustavo Tocto Chucky Kuzma, soy especialista administrando y brindando soluciones de infraestructura y lo que es de temas de tecnología de información. Tengo ardua experiencia en este rubro, más de 5 años, y digamos que mi especialidad es lo que es la infraestructura, sistemas operativos y lo que es la seguridad de información. Actualmente también estoy empezando a ver un poco de desarrollo y bueno, el tema básicamente de Java en programación, y bueno, base de datos también que son cosas que las estoy complementando, ¿no? Que sí las he conocido, pero no las he estado aplicando, digamos, en la práctica. Como experiencia, tengo experiencia como analista de soporte de nivel 2 y siento que es una área muy importante. Me encanta este nivel de lo que es el sistema computacional. Sabemos que tenemos muchos niveles, pero el nivel 2, el manejar usuarios finales, el poder ver equipos finales, es muy importante y es necesario que todos pasemos por este camino para poder ir conociendo las 7 capas de OSI a lo largo de nuestra experiencia en el mundo de informático. Yo creo que es elemental y muy recomendable que todo especialista de sistemas en algún momento de su vida tenga que pasar por nivel 2 y tenga que ver al usuario final, porque es entender al usuario final en el cual él vas a poder entender toda la arquitectura y cómo funcionan los sistemas. Luego he trabajado como asistente de soporte de infraestructura, ahí vi lo que era seguridad, lo que era redes, comunicaciones, máquinas virtuales, que es el tema de hoy, y luego ya automáticamente lo he complementado a nivel de como operador de sistemas financieros, que es básicamente manejar logs, alertas, alarmas, de lo que es seguridad para sistemas transaccionales, ¿no? Ya es un tema de una capa más alta de aplicación, pero tienes que tener nociones de todo lo anterior que le he mencionado para poder ser parte de ello. Como estudios, actualmente estoy terminando la carrera universitaria en la Universidad San Ignacio de Loyola, aquí en Perú. Y bueno, he estudiado una carrera técnica de sistemas, lo que era redes y comunicaciones en ISIL. Y me he certificado ahora poco como Scrum Master. También tenía la de Foundation. Y junto con un equipo un equipo colaborativo del grupo de LATAM, nos certificamos en lo que era developers, ¿no? DevOps también de Certiporf. Bueno, también he tenido cursos de Fortinet en lo que es seguridad de información. He llevado algunos cursos de VMware, de CCNA, todos los módulos. Y bueno, tengo la certificación de Microsoft como MTA 9865, ¿no? Esas son, digamos, unas pocas las certificaciones que he tenido. Y también tengo conocimientos, digamos, a nivel intermedio de lo que es Linux. Y me encanta ese sistema. Administro un canal que se llama Katja Computer, en el cual normalmente subo los webinars que tenemos acá y también hago videos respecto a lo que es temáticas de soporte que llevamos día al día, también de nivel 3 que es implementar un servicio, una solución, como que una máquina virtual, o una solución ITOT, o un servicio web, y cosas así, ¿no? Pero los últimos temas que yo tengo acá publicados son de DLC. Es una herramienta que muchas veces le he mencionado acá en el grupo, que tiene para el equipo de soporte de nivel 2 tiene muchas soluciones, ¿no? Como por ejemplo, cómo poder corregir si nos olvidamos la clave de un sistema operativo en Windows, cómo romper esa clave, si tenemos de repente la mala suerte de ser atacados por un ransomware con una cierta cantidad de extensiones, porque hay miles de extensiones,
Yo tengo también un video de cómo poder solucionar ese tema, ¿no? Y bueno, me pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Katia Computer. También colaboro de manera activa en Ayutit, en Técnicos Lata y en Linux Español. Estos son grupos, ¿no? Grupos que hemos sido, digamos, invitados por el amigo Cristian Obanco, que todos lo conocemos. Y bueno, y en Linux Latinoamérica, bueno, en Linux Español, soy administrador. Bueno, ¿qué veremos hoy? Vamos a ver, primeramente vamos a ver qué es un sistema operativo y un computador. Yo pienso que es necesario poder ver ese tema de rasgos generales y poder entender al 100% para poder de repente continuar con lo que es una máquina virtual. Luego veremos qué es VMware Workstation, cómo se utiliza y un caso práctico. Bien. Sí. Luis Gustavo, Sí, dime. que te interrumpa. Parece que están en la sala esperando ya los últimos perdón, para sí, que tienes ya razón. arranques. Ok. Tienes razón. Dije que iba. Espera un momento. A ver, admitir. Bien, aquí estamos. Ya creo que no hay más personas. Sí, excelente. 31. Vamos a cambiar esta. Bien. Disculpen. Bien, vamos a empezar con esta primera imagen. Y nos preguntamos, ¿qué es un sistema operativo, ¿no? Y qué es el computador? Se preguntarán por qué he puesto el cuerpo humano asemejado con una computadora. Porque el sistema el sistema computacional está, digamos, inspirado en el cuerpo humano. Como ustedes saben, el cuerpo humano se compone de sistemas y los sistemas a su vez de órganos, los órganos en tejidos, los tejidos en células, ¿cierto? Y de esta manera en conjunta pueden trabajar y hacer todas las funciones que tenemos. Igual el computador no podría hacer nada, porque el computador es todo en sí, es como el cuerpo entero, si no tuviera de repente la memoria RAM, si no tuviera el procesador, si no tuviera el disco duro, si no tuviera el monitor, ¿no? Y así cada componente que es muy necesario. Si hablamos de maneras generales, el monitor vendría a ser como que la vista del ser humano, ¿no? Porque ahí puedes ver cosas y también puedes retener información. El monitor te sirve es un dispositivo de entrada y salida de información. Tenemos el cerebro, que viene a ser como el disco duro del CPU. En el cerebro tú tienes dos áreas, la área temporal y la área memoria interna, digamos, ¿no? O el subconsciente, donde se aloja la información a largo plazo. Igual también tienes en el disco duro tú puedes guardar memoria, en el computador tienes el disco duro donde puedes guardar memoria escrita, que se va a almacenar como datos en el tiempo, y tienes la memoria RAM, que vas a guardar la información temporal. Entonces podemos hacer una semejanza del cuerpo humano para poder entender el sistema. Y así podría darle más ejemplos, ¿no? Si bien es cierto, tiene una fuente de poder el disco, el computador, el cuerpo humano necesita, ¿no?, de alimentarse para poder tener energía, que se almacena en el hígado y esta, bueno, se segrega en el cuerpo. Al igual, también tiene, ¿cómo se llama? Conductos que transmiten, que se comunican entre sí, los cables. El cuerpo del computador y el cable tiene como sean arterias y venas que hacen de comunicación, y ya también maneja circuitos electromagnéticos. O sea, si ven, la inspiración ha sido muy buena y muy grande. Ahora tenemos en el cuerpo humano la mínima unidad, que es la célula. En el computador son los bits de comunicación. Entonces, después que tenemos, digamos, esta información como saberes previos, perdón, definamos qué es un sistema operativo y qué es un computador. Me permite un momento porque creo que hay gente que está en espera. A ver. Ahí. Bien. A ver, entonces definamos qué es un sistema operativo. Cuando hablamos de sistemas operativos hablamos de un conjunto de programas que trabajan para un fin común.
¿Y cuál es este fin común? Procesar información a partir de sentencias programadas para lograr una administración eficaz de los recursos de un ordenador. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, si bien es cierto, un programa cumple una función, es creado para una función, pero un sistema operativo son varios programas que se van a ejecutar entre sí y van a tener una función específica, va a administrar todo el sistema, desde que inicia, ¿no? Desde que nosotros encendemos, recuerden que tenemos uno en la BIOS, por ejemplo, que es un programa ya guardado en el chip de la placa madre para poder administrar los dispositivos, para poder verificarlos. Luego seguimos iniciando el sistema y vemos que tienes una interfaz, en el caso de Windows, que te da mención a la empresa, ¿no? Su logo. Luego tienes otro más adelante, que es donde tú vas a tratar de permitir la integridad con el usuario final para poder poner tu usuario, tus claves, ¿no? Ingresar en caso tengas unas credenciales. Entonces, ese conjunto de trabajos colaborativos, por decirlo así, que están trabajando para un fin, es un sistema operativo. Si no tuviera varios programas que trabajan en conjunto, simplemente hablaríamos de un programa computacional, ¿sí? Ahora, yo pongo referencia a Windows como un sistema operativo que es, digamos, complejo, pero también tenemos sistemas operativos ligeros que no requieren de tanto. Se podría formar con un CMD, ¿no? Que es una especie de sistema operativo que en su momento fue el DOS, que se utilizaba, ¿no? Donde se entraban sentencias, entrada y salida, nada más. Y bueno, tenemos el computador, que va a ser los componentes físicos, la parte del hardware que todos decimos, ¿no? Pero, ¿qué es en sí un computador? O sea, la finalidad, ¿no?, esencial de un computador es poder procesar la información para poder obtener resultados. Y esto, o sea, el computador se compone en sí de todos los componentes que lo conforman. O sea, cuando hablamos de computador, hablamos del teclado, hablamos del CPU, ¿no? O hablamos, perdón, del case que tiene dentro la placa madre, la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta de video, el microprocesador, la memoria, no, ya dije memoria RAM. Bueno, entonces todos esos componentes que son necesarios lo van a componer. Si no tenemos los componentes juntos, no podemos decir que es un computador. Podemos decir simplemente es de componentes del computador. Muchas veces se confunde estos términos, ¿no? Tengo más personas que están en espera, disculpen. No, había nomás. Bien, entonces, hablemos de sistemas operativos que tenemos en el mercado. Tenemos sistemas operativos de Mac, sistemas operativos de Linux, sistemas operativos Windows, en iOS, ¿no? Android. Estos sistemas operativos, y bueno, el último creo que es el de Huawei. Son sistemas operativos que están hoy por hoy en el mercado. Hay muchos más, Solaris, ¿no? Que no se ha mencionado, iX, ¿no? Incluso Oracle también tiene su primer sistema operativo Oracle, pero son, digamos, distribuciones basadas en Linux, en algunos casos, y en otros basadas en Mac, ¿no? Y estos sistemas operativos, digamos, son los esenciales, ¿no? Los que están en el mercado hoy por hoy. Los demás que he mencionado son sus derivados. Ahora, bueno, hablemos un poco de historia de la máquina virtual. ¿Cómo empieza esta idea de máquina virtual? ¿Por qué se da? ¿Por qué se le ocurrió a una persona crear máquinas virtuales? Lo que sucede previamente a lo que está escrito acá es que antes, ¿qué sucedía? Tú tenías un sistema operativo, querías hacer un servicio web y tenías que usar toda la arquitectura de tus componentes. Y de repente tenías un servidor, no sé, pues imaginemos homologando el tiempo de ahora, no sé, una Core i9 con 1 TB de disco y tenías 16 GB de RAM, ¿no? Es un ejemplo en sistema de estos. Pero solamente ibas a estar un servicio web que te iba a consumir 4 GB de RAM y 50 GB de disco. Y te implementabas un servicio ahí con toda tu máquina y se perdía en el tiempo porque no le dabas mayor productividad. Entonces, a la vista de eso, de que querías tener mayor utilidad del recurso y que no se quede desperdiciado, porque es desperdiciarlo, es que se tiene la visión de crear máquinas virtuales.
Pero ¿cómo ocurre esto? Primeramente, se empieza con lo que era virtualización de aplicación. Esto se da en 1960 y con el uso del BCPL. Me dirán, ¿qué es BCPL? ¿No? Son las siglas de Basic Compiler Programming Language, que es un lenguaje desarrollado por Martin Richards en Cambridge, que es lo que se usó previamente a lo que va a ser más adelante el lenguaje C, que es el que se utiliza actualmente, ¿no? Ya el concepto propiamente de máquina virtual viene con IBM, con la BM370 en 1972, que fue patentada por ellos, y que la idea era permitir ejecutar varios sistemas operativos simultáneamente en un mismo hardware, porque esa es la idea, digamos, esencial de una máquina virtual. Se consideró dos funciones básicas, ¿no? Que era que tengas multiprogramación y la extracción de hardware. O sea, multiprogramación, ¿por qué? Porque pueden tener varios programas que se van a ejecutar dentro de un principal sistema. Y bueno, extracción de hardware es porque utiliza el hardware propiamente de manera independiente, como si fuera propio. Ya les voy a mostrar cómo ocurre esto, ¿no? Y por eso que cada una puede ejecutar sistemas operativos totalmente diferentes e independientes, ¿no? En 1999 entra al mercado lo que va a ser VMware con una demo y va a revolucionar todo este tema de las máquinas virtuales con el Workstation 1.0. Y la ventaja que tenía VMware sobre otras es que podías elegir tu estación de trabajo y te permitía como usuario final ejecutar varios sistemas operativos, ¿no? en una misma PC. Entonces, esto fue lo que empezó a visionar el tema de las máquinas virtuales en sí. Ahora, entonces, hablemos qué es una máquina virtual. Una máquina virtual es un software, perdón, hay alguien más, creo. ¿Me están escuchando? Disculpa. ¿Hola? Sí, Claro que sí. Perfecto, Sí. perfecto. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, veamos qué es una máquina virtual. Una máquina virtual es un software, así chicos, es un... Sí, escucha bien. Perfecto. Es un software que simula el hardware de un sistema computacional. O sea, y me preguntan, ¿cómo es un software? O sea, es un programa que va a permitir crear una computadora, pero en archivos. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar cómo es que sucede esto. Entonces, a partir de esto, yo voy a poder crear un sistema operativo independiente que se va a llamar huésped del sistema operativo anfitrión. Al principio se decía que era un duplicado independiente, ¿no?, de un sistema principal. Pero hoy por hoy se crean máquinas virtuales sin necesidad de tener un sistema operativo, lo que es el caso de los servidores. Solamente se instala el hipervisor y sobre esto se agregan los que van a ser las máquinas virtuales. Y se deja de lado la capa del sistema operativo host. Pero en lo que nosotros vemos, que es para clientes, equipos clientes de textos de trabajo, sí se utiliza un sistema operativo que puede ser en Windows, Linux, ¿no? Y acá está el hipervisor, incluso también puede ser Mac, y acá están los USPs, que son las máquinas virtuales, y dentro van a estar, bueno, las aplicaciones que uno les vaya a poner, pues, ¿no? Y en caso no tenga aplicaciones, una biblioteca de rutinas, ¿cómo se llama? Programación que tú desarrolles. Entonces, y acá vemos la parte, dice hierro o fierro, que es la parte del hardware. Una característica esencial de las máquinas virtuales, ¿no?, es que los procesos se ejecutan, o sea, los procesos que tú vas a ejecutar van a estar limitados netamente al hardware físico que tú tengas. Es decir, si yo tengo una máquina, una Core i9 con 24 GB de RAM, yo podría utilizar 8 GB para cada máquina virtual. ¿Me entiendes? No voy a poder usar 24 solamente en una. Y eso va a permitir de que, ¿cómo se llama? Trabajen de manera simultánea. Ahora, los procesos no se pueden escapar sobre lo que tiene el hardware, el rendimiento del hardware en físico. Ahora, considerar también que si yo tengo 24 GB, no voy a usar los 24 GB
para todas las máquinas virtuales, porque recuerden que tengo una máquina virtual anfitriona, ¿no? Perdón, una máquina física, la del sistema operativo, y esta me va a consumir al menos, dependiendo si es un Windows 10, para que trabaje bien, 4 GB de RAM, me quedan 20 GB y esto lo puedo distribuir sobre las máquinas virtuales. Ahora la ventaja es que si yo tengo máquinas virtuales que no están trabajando, puedo ¿cómo se llama? Trabajar en, o sea, esto no se podría crear un tema de redundancia, pero es un tema un poco más avanzado. Se pueden hacer muchas cosas en realidad, ¿no? Con máquinas virtuales. Y algo fundamental que se le otorga a las máquinas virtuales es en nuestro caso del día a día que tú quieras, por ejemplo, cuando queremos probar sistemas operativos nuevos. ¿No? Muchas veces cocinamos sistemas operativos, el término en nuestro mundo es cocinar. Cuando preparamos, no sé, pues un sistema operativo en Linux, con nuestra propia distribución, nuestros propios arreglos, nuestros propios cambios, o en Windows, ¿no? Y hacemos uno más ligero, o de repente nos traen uno nuevo, ¿no? Preparado y no lo queremos instalar directamente en el hardware de una computadora porque tenemos el riesgo de cómo va a trabajar, o solamente lo queremos probar porque no tenemos la necesidad de hacerlo. Entonces, con una máquina virtual lo podemos realizar. ¿Cómo se llama? Y van a ver que, o sea, cumple todas las características, cumple todas las satisfacciones y no van a tener ningún tipo de problema. Más que todo, saber utilizarlo, el software, que no es complicado. Bueno, vamos a aclarar. Hay dos tipos de virtualización, digamos de manera general. Una que es basada por el hipervisor, que ahí tenemos en soluciones en VMware lo que es XE y por ejemplo Microsoft Hyper-V, ¿no? También Citrix trabaja con un hipervisor. Pero también tenemos la que es basada en host, que tenemos por ejemplo de VMware Server, VMware Workstation o VMware Fusion, que estas necesitan previamente un sistema operativo para poder funcionar, ¿no? Necesitan que inicies un Windows o un Linux y sobre este instales el software de virtualización. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta este detalle. Voy a aceptar a alguien más que está en espera. Ya. Ahora, máquinas virtuales que tenemos en el mercado. Tenemos la VirtualBox, que es una máquina virtual libre. Tenemos VMware, que es la que les voy a mostrar. En VMware tenemos VMware Player y VMware Workstation. Yo les voy a mostrar lado de uso de Workstation. Tiene un costo la licenciatura de $200. Pero Y tiene la versión free, que es VMware Player, que la puedes bajar en la página de VMware y es totalmente gratis. También tenemos, cuál es la diferencia de esas dos máquinas? por ejemplo, VMware Workstation te permite usar snapshots, te permite, ¿cómo se llama?, crear incluso servicios virtuales de red virtual. Esta limitante no la tiene la VMware Player, que solamente te permite crear máquinas virtuales con su propia red interna, pero no poder hacer subnetting, nateo, ¿no? Y tampoco te permite hacer snapshots. El snapshot es una solución en la cual tú podrías crear tu máquina y le tomas ese proceso de snapshot y es como tomarle una foto al sistema para que luego tú sigas avanzando y si te generas un error, reviertes el snapshot y vuelves a donde estaba. Ahora considera que el snapshot es un proceso temporal que se va a mantener mientras la máquina virtual no sea apagada. Si se apaga la máquina virtual, el snapshot se pierde. ¿Sí? Entonces, tomarlo en cuenta. No funcionaría en algunos casos de manera igual. O sea, sobre todo en servidores, no recomiendo snapshot. En equipos de esto sí, porque tú puedes detener la máquina virtual, una cosa así, y funciona. Pero en servidores no. Bueno, en este caso vamos a ver equipos de esto, ¿no? Pero siempre es bueno acotarlo. Disculpen. Se está viendo, ¿cierto?
Sí, sí se ve y se escucha bien. Sí. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, teníamos también máquinas virtuales como en Windows, tenemos el Windows Virtual PC, que te permite virtualizar equipos de Windows 7, Windows XP. Para Linux tenemos QEMU, que es una distribución también gratis. Windows Virtual PC también es gratis. El QEMU, que es de Linux, para equipos desktop. Ojo, que estos hablamos de equipos desktop, porque de repente me pueden decir, oye, pero en Linux también tenemos el KML, ¿no? El KBL. Entonces, pero esos son para servidores. Estamos hablando de equipos desktop. Luego tenemos el Parallax, que es para Map, que tiene un costo aproximado en el mercado de $79,90, o sea, $80 más o menos. ¿No? Bien, continuemos. Ahora hablemos propiamente de qué es VMware. Bueno, VMware es una empresa americana que se fundó en 1998. Cuenta con varias soluciones de virtualización para equipos clientes y para equipos servidores. Su revolución fue, digamos, lo que fue el VMware versión 1, ¿no? VMware Player versión 1, en el cual, ¿no? se demostró que se podría crear alojamiento virtual. A partir de ahí entraron a competir en el mercado otras industrias, Oracle, IBM, ¿no? y otras más que son muy buenas también. Pero digamos que VMware tiene tres soluciones que se manejan así de manera general. VMware Player, que es su versión gratis, VMware Workstation Player, que es la versión de pago, y VMware ESXi, que es su versión free hasta 2 procesadores, y a partir de adelante tiene muchas más mejoras con VMware ESXi de versión de pago, que por ejemplo está el Big Web Server, Manager, y otras más que ahorita no recuerdo, ¿no? Pero digamos que la versión ESXi sí te funciona hasta para dos procesadores, y de manera de servidor. Para prueba funciona genial, ¿no? Bien, continúen. A ver. Hablemos de la parte de una máquina virtual. Tenemos el menú de opciones, que es en el cual me va a permitir a mí poder agregar dispositivos, limitar los dispositivos, cambiar las configuraciones, importar máquinas virtuales. Aparte de esto, también tenemos un menú propiamente de máquinas virtuales en el cual yo voy a poder ver mi ámbito, ¿no? o la cantidad de máquinas virtuales que yo tengo creadas. Y luego tengo un botón. No, esta es la versión 14 del Pro. Hay varias versiones. Ahorita está en la versión 15.5. Y tenemos, por ejemplo, conexiones a servidores de manera remota. Eso se utiliza muchas veces cuando quiero migrar la máquina virtual, porque se puede migrar la máquina virtual de manera remota hacia dos estaciones de trabajo independientes. Esta es una ventaja que tiene el Workstation, ¿no? del VMware Player. Por ejemplo, VMware Player no tiene esta opción. En VMware Player tienes que descargarte otra herramienta adicional de VMware que te permite poder migrar la máquina virtual. En el Workstation lo puedes hacer directamente. Tienes un direccionamiento, un botón en el cual te permite, poder importar directamente la máquina virtual, y también otro para poder crearla desde cero, ¿no? La máquina virtual. A ver. Luego tenemos la parte que se crea. Sabemos que el sistema operativo es un conjunto de archivos. Así como el sistema operativo es un conjunto de archivos y los programas son más archivos, VMware o la máquina virtual también son archivos. Tiene un archivo de parámetros en el cual se va a configurar se van a agregar ahora todos los detalles que uno ha configurado. Y los archivos log, que nos permiten identificar errores que se generan. Tienen un archivo de memoria NVRAM, que es la memoria RAM, digamos, de la máquina virtual, y un disco duro virtual. Si se dan cuenta, es el que pesa más porque es el que se va llenando de información de acuerdo a nuestro uso. Y luego el archivo de plantilla de configuración, que es el que está predeterminado cuando uno empieza a crear la máquina virtual. Que ahora les voy a mostrar. Esperen, hay alguien más, creo, en call. Ah, se fue, creo. Ahí está. Bien.
Bueno, creo que ya no voy a aceptar más, dile Cristian. Sí, copiado, ya nada más. No, No, adelante nomás. porque... Bien. Ya estaba diciendo en los archivos de configuración. Y bueno, y el archivo de plantilla de configuración, que es el que se inicia. Acá se van a guardar todos los archivos netamente del sistema virtual que se está implementando. Por ejemplo, los archivos fundamentales que yo recomiendo siempre tener en cuenta es el BMDK, el BMX. Estos te pueden servir si en un momento tú quieres migrar la máquina virtual o incluso si tú quieres cambiar simplemente de disco. Lo podrías hacer como un equipo físico que tú apagas la computadora, sacas el disco y pones otro disco. Lo puedes hacer, pero tienes que tomar en cuenta siempre este archivo .bmdk. Bien, vamos a ver un caso práctico. Instalaremos un sistema operativo basado en Windows y otro en Linux. O a ver cuánto se puede hacer. ¿Sí? Para al menos mostrarle cómo funciona. A ver, disculpen. A ver. Ya el último. Ya. A ver. Bien, ¿ven mi pantalla de la máquina virtual? Hola. Sí, claro que sí. Ya, perfecto. Sí, Mire, claro. esta es la parte del menú que les comentaba. Como pueden ver, acá tenemos archivo para si queremos crear una nueva máquina virtual, si tenemos una nueva ventana de Windows, si queremos abrir directamente un archivo específico de un trabajo virtual, ¿no? Si queremos escanear las máquinas virtuales que tenemos en nuestra red o en nuestra manera local, en nuestro equipo, ¿no? Si queremos conectarnos a un servidor principal, podemos tener que tengamos un servidor XY y queremos conectarlos como cliente, podemos hacerlo por acá, ¿no? Y tenemos, ¿cómo se llama? Virtualizar, o sea, una máquina física a máquina virtual, también se podría hacer. Bueno, y también para poder mapear o verificar los discos, ¿no? De las máquinas virtuales. Luego, cuando tú creas la máquina virtual, acá se va a agregar los equipos clientes, los archivos de configuración de la máquina virtual para poder nosotros manejarlos. Tenemos un archivo de edición y acá podemos nosotros configurar la red que nosotros queremos. Podríamos crear una red física principal y natear redes independientes con una red interna totalmente diferente, ¿no? A la principal. ¿Sí? Y acá podemos hacer virtualización de red. O sea, esa es una ventaja que tiene también VMware Workstation respecto a VMware Player. Bueno, acá por ejemplo podemos ver de manera completa la pantalla. Le doy acá y nos vemos la máquina virtual de manera entera. No sé si lo siguen viendo. Sí. Perfecto. Y bueno, acá esto se va a activar al momento que yo cree la máquina virtual, que son los botones de encendido, para poder remover dispositivos, para pausar, ¿no? Para poder hacer el control alt, de reinicio, control alt, suprimir, que es para mostrar la pantalla, en este caso es control alt D, o con este botón, ¿no? Acá está el famoso snapshot que le comentaba, que es la guardar de manera temporal, la información que tú tengas en la máquina virtual, y también la captura, hacer una captura, una foto, ¿no? De lo que tú tengas en la pantalla en ese momento. Bueno, y el panel de administración que te sirve para que tú puedas de cierta forma visionar los dispositivos que tú le estás agregando a tu máquina virtual, tanto en procesador, memoria, disco, incluso dispositivos externos. Incluso podrías crear una carpeta compartida. Ahorita les voy a mostrar ciertas cosas que se podrían hacer. Y este de acá, Install VMware Tools, es una herramienta muy útil cuando tú quieres hacer, por ejemplo, copiar de tu máquina virtual a tu máquina real. Cuando instalas esa herramienta VMware Tools y te permite que yo pueda crear algo en la máquina virtual, un archivo, y lo copie a la máquina real. Es impresionante y es genial. O sea, esa es una herramienta que me gusta mucho. Y bueno, el setting es para ver la configuración del hipervisor en general.
Ahora, esto te permite ir a la máquina, al menú principal y son temas de ayuda, ¿no? Para agregar licencia, para registrar el tema del servicio o buscar actualizaciones de la propia herramienta. A ver, voy a crear la máquina virtual. Nos vamos acá. Bueno, podemos ir acá a nueva máquina virtual o podemos ir a crear nueva máquina virtual, que es lo mismo. Entonces acá te salen dos opciones y te dice si quieres crear la máquina de manera típica o quieres crearla avanzada. En este caso tú le pones avanzada cuando tienes discos SCSI, cuando quieres manejar controladores y ciertas formas. Y si no, le das la típica, que es la que te recomienda el software. Tienes la opción de poder instalar la herramienta o el programa de tres formas. La puedes hacer con un disco virtual de disco duro o tu disco duro de lectora, o puedes hacerlo también con el disco físico que tengas, ¿no? Hay personas que tienen la ISO bajada en programa y no las tienen de manera física. Entonces solamente tienen el ISO, no tienen una lectora de CD. Entonces para esto le das la opción que dice instalar el sistema operativo después. O si tienes de repente el ISO, le puedes dar acá a instalar la imagen de disco. Yo de manera personal recomiendo hacerlo al final. Le das acá y pones acá qué sistema operativo tú deseas trabajar. Puede ser Windows, puede ser Linux, ¿no? Acá te da, mira, Nebel Network, Solaris, los propios de VMware, ¿no? Sus supervisores, o si son otras distribuciones. En este caso para Windows, vamos a poner que son Windows y bueno, puedes ver que puedes virtualizar desde servidores hasta clientes. Yo voy a poner un sistema Windows 10 de 64 bits. Una preguntita. ¿Sí? A mí, yo estaba intentando hacer lo mismo y me decía que no tenía instalado el IDTX, algo así, del BIOS, algo así. Me decía que vaya al BIOS ya, lo que pasa es que previamente, para que tú configures la máquina virtual, en algunas BIOS no viene predeterminado la opción. Si son máquinas de Windows, perdón, de Intel, tiene que decir habilitar TDT Hyper-V. En la opción de la BIOS hay una opción así. Está en disable siempre, tienes que habilitarlo. Y si son máquinas AMD, le tienes que ponerle ahí la opción que dice, ¿no? Virtualización, dice propiamente. ¿Permitir virtualización? Sí, le das. Así que si no tienes habilitada esa opción en la BIOS, y muchas gracias por hacer el recordatorio, vas a tener que primero reiniciar en la BIOS principal del equipo anfitrión, ¿no? Del anfitrión, para que puedas permitir los huéspedes. Si no, te va a permitir virtualizar. Porque recuerda que virtualizar va a consumir recursos, o sea, va a hacer que tú optimices, pero a la vez dividas la cantidad de recursos físicos que tengas en tantas cantidades de máquinas virtuales tengas. Es decir, yo tengo 12 GB de RAM, de las cuales se consume 2 mi tarjeta de video para el funcionamiento, me quedan 10. De estas 10, yo ahorita le voy a donar o le voy a brindar unas 3 o 4 a mi sistema operativo para que trabaje ahorita rápido y poder mostrar la prueba. Pero eso quiere decir que mi máquina física real ya no se va a quedar con las 10 que tenía, sino le va a quedar con 6. Y así va a ir descontando. Aparte de eso, yo le voy a agregar los procesadores. Y yo tengo un procesador, un Ryzen 5, que es equivalente como que a 8 núcleos, ¿no? Entonces yo le voy a agregar un núcleo físico real, pero 2 virtuales para que también optimice. Y esos detalles va a hacer que las máquinas trabajen o sea, la máquina anfitriona baje su rendimiento. Pero solo tengo que hacer una configuración nada más, ¿no? Sí, solo tengo que hacer una en tu caso solamente tienes que entrar al BIOS y configurar, habilitar el tema del ¿cómo se llama? ¿Cómo te digo? Si es Intel, el Hyper-V tiene que estar habilitado. Y si es AMD, tiene que estar la virtualización propiamente dice. Bueno, gracias. No hay problema. También Inter, porque me ha pasado, tiene problemas con la virtualización, así usted lo tenga activado desde la BIOS. Para eso creo que hay unos comandos, pues ahí los tengo en un blog de notas. Cuando eso no funciona en Inter. En Windows, bueno, yo te digo que yo no he tenido problemas con VMware en Windows 10. Yo sí sé que con Hyper-V
Si tienes o con ¿cómo se llama? Con Dropbox también tienes que deshabilitar el Hyper-V, que es un servicio habilitado en el service de Windows. O sea, inicio, services.msc, y ahí dice Hyper-V, conexión remoto, no, conexión de máquina virtual, y tienes que deshabilitar. Sí, porque te crea problemas al No, comienzo. no, por eso, a mí con un Inter me pasó y a mí me tocó conectarme directamente con el soporte de, de ellos y me dieron los comandos. Ah, Entonces, interesante. cuando eso llega a pasar, Interesante tu caso, digamos, que te haya sucedido. Y sería bueno de repente si nos puedes compartir. No, bueno, a mí no, en verdad no me ha sucedido, pero gracias, valoro mucho tu comentario, querido amigo. A mí, por ejemplo, me ha sucedido es que tenía instalado Hyper-V y Bingware, y cada que necesitaba utilizar Bingware o Hyper-V tenía que hacer por medio de comandos habilitar unas opciones dependiendo de lo que hubiera utilizado, fuera Hyper-V o Bingware. Porque lo que sí pasa, y sí les comento como caso práctico, es que se crean tarjetas de red virtuales para cada uno, para VMware y para ¿cómo se llama? Y para Hyper-V. Y sí pasa que a veces no se comunican o te afecta a tu nivel de red cuando tienes las dos máquinas virtuales habilitadas. Eso me pasaba cuando X VPN y tenía VMware y Hyper-V. Como Hyper-V no lo había instalado pero no lo usaba, lo deshabilité y solamente con VMware y funcionó. Cuando tenía los dos me generaba ese conflicto. Imagino que es un tema de compatibilidades porque recuerda que no están preparadas para trabajar las dos en conjunto, ¿no? A la misma vez. Bien, continuemos. Así es, por eso yo deshabilité Hyper-V para no utilizarlo más. Claro, claro, sí, no hay problema. Entonces, mira, continuamos. Le decía, ¿no? Tú seleccionas el sistema operativo que deseas y le pones la versión de lo que tú quieres. Puede ser 10, 8, 7. Y yo hago una pregunta. Dime, Gustavo, yo no le pongo le pongo 7 e instalo 10. ¿Va a funcionar? Sí, sí va a funcionar. Pero te recomiendo que pongas la versión que te dice la plantilla. En el tiempo se pueden presentar algunos problemas y es por justamente esta opción, porque prepara el sistema operativo para que trabaje con la versión. Así que es muy recomendable ponerlo. Luego, acá nosotros vamos creo que hay alguien más. Sí. Ya. No, y es totalmente recomendable poner la versión de lo que hayas a instalar. A mí me pasó esta semana que yo estaba instalando un Endian y puse un Linux y resulta que ese Endian es bajo otras especificaciones. Claro, no, yo Y estaba poniendo. tuve un problema y no me la aceptó. Claro, no, claro. Yo estoy hablando del caso de los Windows, ¿ah? Porque yo todavía voy a hablar ahorita de los Linux y en el Linux es otra historia. Ah, entiendo, Claro, sí. claro. Yo te estoy conversando de los Windows. Claro, en los Linux, sí, nunca vas a poder ponerle otra solución, porque ahí incluso te dice, o hay una opción que dice Otter, pero te pide el kernel, si no, no te funciona. Entonces, mira, vamos por partes. Acá estamos poniendo acá el nombre de la máquina virtual que yo quiero trabajar. Entonces acá por defecto te pone Windows 10 64, pero si yo no quiero que se llame Windows 10 64 porque tengo 5, acá le puedo poner, no sé, mi máquina de prueba. Mi máquina de prueba. Y acá le voy a dar la ubicación de donde yo quiero guardarlo. En este caso lo vamos a poner en documentos y vamos a poner en máquina virtuales, que es el tema. Le voy a aceptar ahí. A ver, espérate un momento. Creo que yo tenía acá. Sí. Acá voy a crear en todo caso mejor una nueva carpeta para que sea un poco más ordenado. Y acá voy a poner mi máquina de prueba. Ahora nos vamos al navegador nuevamente y seleccionamos mi máquina de prueba para tener el contenido todo, ¿no?, ordenado. Le vamos a dar que siguiente. Acá podemos poner el máximo del disco que quiero disponible. En este caso, para este laboratorio ponemos 30 GB. Y vamos a poner si queremos el virtual para un solo archivo o múltiples archivos. Yo, en personal, siempre recomiendo un archivo, porque es más fácil transferirlo cuando quiero hacer el tema de la migrar el disco. Pero hay personas que les gusta trabajar con múltiples archivos, porque cuando tienen errores creo que pueden entrar y configurar y todo eso. A mí no me mueve mucho eso, pero si alguien lo trabaja así no hay problema.
Y bueno, acá te dice que ya terminó y que si tú quieres puedes, no sé, hacer una validación del hardware. Entonces acá entramos y vemos que yo tengo de manera predeterminada 2 GB de RAM, pero yo quiero ponerle 4 para que trabaje más el sistema Windows 10 que le estoy poniendo. Luego tiene un procesador y yo le quiero poner 2 procesadores. Ve, Gustavo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Em, bueno, es una creación. Por ejemplo, cuando usted crea el disco, eso depende de lo que usted usa en la máquina o para qué se usa la máquina. Si usted para, pues, digamos, van a hacer implementación de discos duros, digo, de implementación de sistema operativo en modo simple, se recomienda primero crear un disco virtual desde el administrador de archivos. Porque si, si yo hago eso, lo que usted está haciendo, si yo modifico el sistema operativo, yo cómo hago después para sacar el lista.wir de este disco. No entendí tu pregunta, Pues compañero. A ver, de nuevo, por favor. me te explico. Cuando se hace implementación, cuando se crea un disco, debe saber para qué lo está creando o va a usar la máquina virtual. Por ejemplo, en la máquina virtual voy a hacer una implementación del PREV. Yo no puedo crear un disco virtual así como se lo crea, lo tengo que hacer por el administrador de disco, crear un disco virtual. Tú me hablas, Disco virtual ya, tengo que montar en la máquina. tú me hablas cuando tú vas a implementar, claro, una solución con CISPRES, ¿verdad? De que tienes un disco físico, ¿cómo se llama? Que está en blanco y lo quieres agregar a una nueva máquina virtual, ¿correcto? Es lo que te entiendo. Sí, Ya. que en esa parte los colegas tienen que tener en cuenta que antes de elegir el disco antes de implementación hacer en la máquina, porque si van a hacer un simple, No, lo que pasa es que, sí mira, se recomienda crear. recuerda que, o sea, lo que tú me estás hablando tiene mucho de certeza, pero está orientado para cuando tú ya manejas la máquina virtual, cuando tú ya estás trabajando en la máquina virtual y tú simplemente quieres hacer una migración. Claro, ahí tienes que usar el modo avanzado, el tema de archivos, pero recuerda que estamos orientados ahorita a la introducción de lo que es máquina virtual. Recuerda que aquí estamos considerando que de repente nadie ha visto máquinas virtuales y lo está viendo por primera vez. Entonces, si yo les voy a empezar a enseñar esos temas o a ese nivel, se podrían confundir. Entonces, lo más recomendable siempre es usar lo que te pide recomendado el sistema y cómo se llama y las funciones que son, digamos, estándares o básicas que encuentras en cualquier lugar. Después, claro, le podemos comentar la optimización, la mejora del disco, el cambio del SCSI, o agregarlo del panel de hardware, o incluso agregarlo de por acá, ¿no? Es totalmente válido. No, es que yo, o sea, yo a usted lo estoy entendiendo esa parte. Lo que usted no está entendiendo es que si van a hacer, digamos yo pongo ese disco como usted lo está colocando, y yo hago un simple. ¿Yo cómo hago para exponer ese disco? Si necesito sacar, digamos, lista.win, no lo va a poder exponer. Montarlo como una unidad virtual. No entiendo cuando me dices exponer y el win. No entiendo esa parte, discúlpame, de repente no estoy entendiendo eso. Mira, si, por administrador de discos, ¿El disk management? de Windows, Ya. usted puede crear un disco virtual. Claro. Es lo que, y ese disco virtual usted lo sube a la máquina virtual y de ahí instala el sistema operativo. Ya. ¿Y con qué fin lo haces eso? Ese fin se hace es cuando usted va a hacer cuando usted hace implementación de Circle, cuando usted hace sistemas operativos modificados para empresas. Yo he trabajado. Si usted lo hace así. Ya, mira, yo te comento, ¿ah? Yo he trabajado en mi experiencia con la máquina virtual y con el CISPRED y no tuve que hacer eso. ¿Tú has comprobado que siempre ha funcionado así? Es más, yo tengo un tema con el DLC. Pues se acuerdan que les comenté del DLC, que usaba el DLC para clonar máquinas virtuales y clonaba varias máquinas a la vez. Y yo dentro de la máquina corría CISPRED y lo subía a dominio. Y cuando tú subes al dominio identificas por el ID del host, que sean independientes y eran totalmente diferentes. No tuve problemas. No me ha pasado lo que tú dices. O sea,
sí se puede usar lo que tú comentas, ¿no? Me voy al Disk Management y creo un disco virtual y lo agrego como un host en blanco. O puedo incluso poner un USB y agrego un disco físico y lo agrego como cliente. Pero no es una predeterminante o no es un estándar que por hacer ese procedimiento, ¿cómo se llama? El disco no se va a poder subir. El Syspress, ¿qué hace el Syspress? ¿Cuál es la función de Syspress? El Syspress justamente te va a ayudar a cambiar el identificador de la máquina, del hardware que tú tienes en ese momento para que no se compile de manera para que se compile o se trabaje de manera independiente, ¿no? Diferenciado. Entonces no tiene nada que ver el hardware. Pero ese disco, Yo te digo por mi experiencia, ¿no? De repente, ese disco, porque el disco virtual, cuando tú le agregas Cypress, ya sí. le estás cambiando el ID. Entonces yo trabajaba así y no tenía problema, pero igual se agradece tu recomendación, ¿no? Pero como yo no la he evidenciado, no te podría comentar si es, no podía afirmarlo. En tu experiencia, ¿no? Lo recomiendas y genial. Aló, hola, Sí se te escucha, Gustavo. perfecto. Continúa. Bien, igual tomemos en cuenta lo que nos comenta, ¿no? Nuestro compañero nos dice que vayamos acá, a ver, él recomienda que vayamos al administrador de disco, lo vayamos acá al Disk Management y acá agreguemos un disco virtual. Podemos acá agregar discos virtuales, podríamos agregar incluso un disco con un CV o incluso disco formatearlo y luego, una vez que lo tienen listo, poder agregarlo. Sí, ahí nos está mostrando, se hace en acción. Claro, sí. O sea, En la parte de arriba. Ajá, acá, ¿no? Y acá crear Y se hace crear un, sí. Y luego ya tienes Eso es listo. lo que yo les... Cuéntame. Entonces ya cuando usted pone el sistema operativo y ya va a hacer la implementación, ya le va a exponer y ya carga como un disco. Eso era mi pregunta. Si ese disco que usted está haciendo ahí se puede exponer. Claro, o sea, tú me dices para que te aparezca esa parte. O sea, el disco que yo estoy poniendo acá, sí se va a poner. O sea, yo lo tengo guardado acá ya. Acá dentro, acá lo voy a poder ver. Como archivo, como una información. ¿Me entiendes? Lo que tú quieres es ver el disco para que tú entres al Win y modifiques todo eso previamente. Bueno, yo no lo he hecho en una máquina virtual. Esas funciones yo no netamente las hago en una máquina real, ¿no? Y le he modificado, lo guardo, lo tengo listo y de eso le saco una clonación. Y a eso luego lo virtualizo. Yo creo que esa es una buena práctica, ¿no? No lo hago directamente sobre esto. Pero en sí es buena tu recomendación. Bueno, de repente para quienes lo consideren, ¿no? Aplicar. Quiero hacerle una consulta al compañero. Él estaba hablando de... Acá hay un problema con el tema de las extensiones. ¿Sí? Él está queriendo crear un VHD o un VHDX y montarlo en VMware. Me parece, si no estoy equivocado, no es compatible. Hay que convertir el disco VHD o VHDX en otra extensión de disco duro. Claro, no, lo que quiere hacer es crear un disco virtual y que en este lado de acá tú lo puedas ver como si fuera un disco. Que sí se podría hacer, lo podría agregar. Pero dentro de ese espacio, igual lo voy a terminar viendo como un archivo, como esto, como una carpeta. O sea, lo único que hace es agregar esto. Pero lo que dice el compañero, eso sí es compatible, eso sí se puede hacer en VMware. Sí. Porque yo he hecho implementaciones así. Claro, es válido. Creando el... Es válido lo que tú comentas, pero sí, como te digo, no es recomendable, bueno, para fundamentos, ¿no? Para una primera iniciación, para un primer conocimiento, para alguien que está empezando. Lo que tú me dices es para alguien que tiene más conocimiento, porque hay que hacer más cosas ahí. Sí, estoy de acuerdo con Gustavo. Sí, bien, continuemos, compañeros. Nos estamos saliendo mucho del tema. Continuemos. Perfecto. Como les comentaba, mira, tenemos memoria, tenemos procesador, acá tenemos la parte de la unidad del disco que les dije que las poníamos para el final, y le vamos a poner acá, podemos acá usar el disco físico, de donde tenemos nuestra lectora física, o también podemos darle mapeo, se dice, o direccionar a nosotros queremos. En este caso yo voy a direccionarlo
¿sí? A mi disco de... Perdón, estaba en documentos, Máquinas virtuales. Y acá tengo mi Windows 10 como hizo. Bien, acá tú le dices el tipo de adaptación de la tarjeta de red. Por ejemplo, si pones bridge, quiere decir que se va a comunicar directamente con la máquina física. Es decir, a mi máquina real, yo le voy a dar, pero a mi máquina virtual le voy a dar una IP que sea, o la puedo poner en NAT, perdón, en automático, en DHCP, y le va a dar una IP dentro del rango que esté en mi máquina real, y se van a poder comunicar como si fueran dos computadoras independientes. Puedo ponerla como NAT, que quiere decir que la IP de afuera, mi IP física, le va a dar una IP interna a esta, y esta puede estar en otro segmento, pero igual va a haber comunicación. O le puedo poner en host only, que es totalmente aislado. El host no se va a comunicar con mi máquina interna. Esto normalmente son cuando haces pruebas de seguridad, ¿no? Y quieres validar otro entorno de red por una comunicación, no sé, con un DNS o algo así. En este caso vamos a hacer un bridge para ver que se comunique el adentro con el fuera. A ver, algo más que me estoy olvidando. Bueno, controladores para que tenga de USB 3.0, ¿no? El estándar, tarjeta de audio, ¿no? Y esto es lo que no es necesario. Esto es genérico. En algunos casos, que tener VMware tiene problemas con controladores, sobre todo cuando tú quieres bootear de BIOS. Para esto usas un programa adicional que va a permitir detectar el USB para que tú puedas entrar al booteo del USB. ¿Sí? Me ha pasado que cuando he querido bootear máquinas virtuales con USB, primero tenía que ponerle un programita que se llama PUP, por medio de, ¿cómo se llama? De ISO, y luego sobre ese ISO que levantaba, recién levantaba el USB y podría levantar la máquina virtual que tenía ahí dentro, o el disco live que tenía dentro de la máquina virtual. Es un pequeño detalle sobre VMware. Bueno, le damos a finalizar y le vamos a dar iniciar la máquina virtual. A ver, compatible. ¿Qué pasó? No me digas qué pasó. El disco es casi. Vamos a ver por qué no salió. Credencial no compatible, VMware Workstation no disable. Device. Bien, el error que se había presentado lo solucioné de la siguiente manera. Primero tuve que correr estos comandos por medio de cmd, ejecutando administrador de sistema. Y una vez que te dice que se completó todo de manera correcta, le das enter. Y luego de esto tienes que ejecutar estas entradas de registro para deshabilitar Hyper-V. El error se presenta porque hay un conflicto entre Hyper-V y VMware. Yo ya no lo voy a hacer. Bueno, sí, ya lo hice. Le das que sí y luego le das que sí nuevamente y le das a aceptar. Una vez eso tienes que reiniciar el computador. Como yo ya lo hice, no lo voy a hacer. Y vamos a probar que el momento de iniciar la máquina va a funcionar. Ya no me sale el mensaje de error. Y para esta prueba estoy usando un equipo con Windows 7.
Bien, la máquina en Windows va a empezar a iniciar normal. Ya empezamos el proceso de instalación del sistema operativo. Seleccionamos lo que queremos y hacemos el procedimiento cual fuera una máquina normal. Esperamos a que concluya. Y la memoríamos para un sistema de Linux. Y bueno, veamos siguiente. Personalizada, pero tenemos, vamos a un formato nuevo y vamos a esperar a que inicie. Bien, como podemos ver, la máquina terminó de cargar y ha iniciado normalmente. Vamos a ver que va a iniciar el sistema operativo sin problemas. Vemos que está concluyendo instalar los servicios. Y acá me permite ya hacer las configuraciones que conocemos, poner el nombre, Pepito, y el nombre del equipo. Si quieren poner contraseña, si no, no. La clave de producto, por siempre cuando lo vamos a hacer. Configuración recomendada. Y dependiendo si sea doméstico o casa, el tipo de red que van a mantener. Y bien, vemos que el sistema operativo va a iniciar sin problemas. Bien, entonces eso sería todo respecto a cómo instalar una máquina virtual con Windows 7. Perdón, con VMware. En este caso un sistema Windows 7. Hasta luego.